Buenos días, nos encontramos aquí en las oficinas centrales de Corporativo y Asociados, una empresa legalmente constituida, contando con equipos especializados en todas sus áreas como legal y fiscal, atendiendo todos los sectores públicos y privados, con una experiencia de más de 20 años en el mercado, siendo sus metas la satisfacción del cliente. Hablando del término testamento, es para muchos un documento ajeno a nuestra realidad, pero al conocer sus alcances se convierte en una pieza fundamental a la hora de dejar las cosas claras y también cuando se hace una transacción. Así que hoy se encuentra aquí presente, buenas tardes, la licenciada Rosael de la empresa Corporativo y Asociados, que nos orienta más ampliamente sobre el tema del testamento. ¿Qué es el testamento en sí? Buenas tardes, estimado público. El testamento, de acuerdo al Código Civil, nos marca dos aspectos. Uno, que es personalizado y irrevocable. Ese testamento se otorga deberes y obligaciones después de la muerte del testador. El público en general nos ha hecho ver algunas preguntas que requieren de contestación, las cuales se les vamos a dar en este momento. ¿Se puede hacer un testamento entre dos personas que viven juntas y no están casadas y tienen hijos? La respuesta es sí, siempre y cuando estas dos personas tengan propiedades y bienes que enlistar, que tengan que otorgar a sus hijos. Si no hay bienes, pues no hay un testamento. La segunda pregunta: ¿hay que nombrar algún tutor o una persona que se haga responsable de estos bienes del albacea? La respuesta es la siguiente: si existieran bienes, claro que se requiere de un albacea y un sustituto. La albacea es la que va a administrar los bienes, va a administrar todos aquellos bienes que el testador haya otorgado o haya dejado a sus hijos, y también va a haber un albacea sustituto. En caso de que muera el albacea, quedará el sustituto a cargo de esa administración. Tercera pregunta y última por el día de hoy: ¿es recomendable enlistar los bienes para elaborar testamentos? La respuesta es sí. Si nada más tenemos alguna propiedad, pues no se requiere listar. Pero si tenemos varias propiedades, más adelante les hablaremos de los testamentos y los tipos de testamentos que hay. Y ahí les vamos a explicar detalladamente por qué es necesario enlistar estos bienes. Gracias, público, y estoy a sus órdenes. Ahora mencionaremos los tipos de testamento que existen. Estos pueden ser públicos, cerrados, simplificados y holográficos. El testamento público abierto es aquel que se realiza ante el notario público con todas sus formalidades. Testamento público simplificado. Este se da, por ejemplo, cuando una persona, al momento de adquirir un inmueble, establece en las escrituras una cláusula testamentaria para nombrar al heredero o herederos por partes iguales de la propiedad. Testamento público cerrado es aquel que puede realizar una persona por escrito o dictándoselo a alguien de su confianza frente a dos testigos, que deberá de sellarse y entregarse al notario público, para que éste a su vez lo abra frente a familiares y testigos después de la muerte del testador. Testamento del tipo hológrafo es aquel que realiza una persona con su propio puño y letra. Por lo general se dan momentos que anteceden a la muerte del testador, ya que por la prontitud de la situación no se puede acudir ante un notario. Es entonces cuando un médico debe de certificar que la persona todavía se encuentra en pleno uso de su capacidad, es decir, que está en tiempo, modo y espacio para realizar correctamente su última voluntad. Y si debido a su enfermedad la persona ya no puede firmar, es suficiente con que ponga su huella y alguien firme a su ruego.
Después de todo esto, se deberá acudir ante el notario para que él certifique y dé la formalidad y validez necesaria al acto. El día de hoy, un tema tan importante como es el intestado, es requerible que conozcan por qué es un intestado y por qué se debe iniciar un juicio sobre este tema. Hay intranquilidad en la sociedad y el intestado se da cuando. La intranquilidad se da cuando muere nuestro esposo o nuestra compañera con la que vivimos toda una vida. Cuando hay heredero y hay un muerto, hay herencia. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Del intestado. El día de hoy decimos que tenemos 8 hijos y contamos con una propiedad que hicimos en sociedad conyugal con nuestro marido. Mi marido acaba de morir, tiene una semana de muerto. ¿Qué voy a hacer yo ante este suceso tan lamentable? ¿Volver a llorar? No, tengo que buscar mi tranquilidad. Que no nos pase lo mismo que me pasó ahorita al no haber dejado papeles arreglados. ¿Qué le digo a mis hijos? Los invito a mis hijos, ¿para qué? Para buscar una asesoría en la que nos expliquen por qué quedó intestada la propiedad. Acudimos con el asesor jurídico y ¿qué es lo primero que nos dice? Escrituras por delante, acta de defunción y actas de nacimiento. Y nos empieza a explicar, el 50% que usted tiene, señora, en sociedad conyugal es suyo, el otro 50% quedó intestado, es para los hijos. ¿Cuántos hijos tuvo? 8. Esos 8 se va a dividir el porcentaje para que de forma equitativa nos quede una fracción de lo que era nuestro padre. ¿Qué es lo que nos sugiere el abogado y lo que nos debe sugerir? Yo le sugiero, señora, que la parte proporcional de cada uno de sus hijos se lo ceda a usted, para que usted, una vez que esté el 100%, a 50 de su marido y el suyo, tenga usted el 100% los derechos de la propiedad y usted pueda finalmente hacer su testamento. ¿Cómo lo tiene que hacer? Cuando salga la hijuela. Y decimos, ¿qué es una hijuela? Una hijuela es cuando en el instrumento público que va a tirar el notario va a transcribir desde el momento de que se inició el juicio y desde que se recibió la oficialía de partes hasta las pruebas, hasta que acudimos nosotros al juzgado y hasta que se dictó la sentencia. Todo eso va a ir, en un contexto, todo va a ir definido y redactado tal y como se llevó en el juicio y tal y como se dictó la sentencia. Eso es una hijuela. Se va a transcribir de esa manera y se va a inscribir ante el registro público de la propiedad del comercio. Ahí no se requieren nuestras firmas. No hay firma ni escritura que firmar. El simple hecho de que una autoridad judicial dice quién es el único y universal heredero, si somos todos, diría señora fulana tal y copropietarios, y si no únicamente nuestro nombre, no firmaríamos documento alguno. Ese sería nuestro instrumento de prueba de que esa propiedad ya es de nosotros. Una vez inscrita, pasamos con el notario para que le dé la formalidad y validez posible. Ahora sí, vamos a hacer nuestro testamento. De esos 8 hijos, yo nada más se lo quiero dejar a 1 o 2, es mi voluntad hacerlo, y más adelante le explicaremos lo que es el testamento y las funciones y sus descripciones. Muchas gracias, espero que con este tema que les acabamos de dar ahorita, quede aclarado que si no hay un muerto no hay una herencia. Gracias.